¿Se puede medir el valor de una persona por el barrio que la vio nacer? ¿O por las manos que, en lugar de sostener un título universitario, danzan entre hilos y telas creando belleza? Yo crecí creyendo que no, que el alma y el talento pesaban más que cualquier apellido o dirección postal. Pero la vida a veces te obliga a defender esa verdad a golpe de puntadas y silencios rotos. Mi nombre es Carmen Reyes, y mi universo olía a almidón, a aceite de máquina de coser y al azahar que se colaba por la ventana de mi pequeño taller en Triana. Sevilla corría por mis venas, y el flamenco era el hilo invisible que cosía mis días. No heredé fortunas ni apellidos ilustres. Mi legado eran unas manos ágiles, una pasión desbordante por los volantes y los lunares, y la certeza de que un traje de flamenca bien hecho podía contener el alma entera de quien lo vestía. Aprendí el oficio viendo a mi madre remendar imposibles y escuchando los secretos de las viejas costureras del barrio. No pisé escuelas de diseño de renombre. Mi escuela fue la vida, la necesidad y esa fuerza interior que te empuja a crear, aunque el mundo parezca no tener sitio para tus sueños. Mi taller era un caos ordenado de patrones, retales de colores vibrantes y maniquíes vestidos con promesas de ferias y tablaos. Allí, entre el run run de la Singer y el compás que marcaba con el pie, me sentía yo misma, libre y poderosa. Fue allí donde apareció Javier Domínguez Alcántara. No buscaba un traje, sino un mantón antiguo, algo especial para un regalo. Era abogado, de una de esas familias con despacho en el centro y casa en Los Remedios. Sus ojos, curiosos y amables, recorrieron mi pequeño reino con un respeto que me desarmó. Hablamos de arte, de duende, de la magia inexplicable que envuelve al flamenco. Quedó prendado no solo del mantón que finalmente eligió, sino, según dijo, de la pasión que ardía en mis ojos al hablar de mi trabajo. Empezamos a salir. Javier era un soplo de aire fresco, un puente entre mi mundo de artesanía y el suyo, más formal y estructurado. Admiraba mi talento, escuchaba mis historias de Triana con genuino interés y parecía inmune a los prejuicios que yo sabía que existían. Me enamoré de su sensibilidad, de su inteligencia tranquila, de la forma en que me miraba, como si viera más allá de mis manos manchadas de tiza y mis ropas sencillas. Pero el cuento de hadas empezó a teñirse de gris el día que me llevó a conocer a su familia. La casa de los Domínguez en Los Remedios era el epítome de la elegancia clásica. Muebles oscuros, cuadros sobrios, un silencio pulcro que contrastaba con el bullicio vital de mi barrio. Dolores Alcántara de Domínguez, su madre, me recibió con una sonrisa tan perfectamente dibujada como fríamente distante. Era una mujer impecable, de peinado armado y joyas discretas, pero indudablemente caras. Su mirada me escrutó de arriba abajo, deteniéndose quizás un instante de más en mis zapatos modestos. Gonzalo Domínguez Herrera, el padre, catedrático de renombre, me dedicó un saludo casi imperceptible antes de volver a su lectura, sus gafas actuando como una barrera invisible. Y luego estaba Rocío, la hermana. Más joven, vestida a la última moda pero sin chispa, me miró con una mezcla de aburrimiento y curiosidad casi ofensiva. La cena fue una tortura de cortesía forzada. Las preguntas de Dolores sobre mi familia, mi oficio, mi barrio, sonaban más a interrogatorio que a interés genuino. ¿Triana? Ah, sí. Pintoresco, comentó con un deje de condescendencia que me heló la sangre. Gonzalo apenas participó, pero cada vez que levantaba la vista de su plato sentía su evaluación silenciosa y desaprobatoria. Rocío soltó una risita cuando mencioné que hacía mis propios patrones. ¿Coser? ¡Qué habilidad tan manual! ¿Pero eso da para vivir?, preguntó con una falsa inocencia que no engañaba a nadie. Javier intentó suavizar el ambiente, elogiar mi trabajo, pero sus palabras parecían rebotar contra un muro de indiferencia educada. Salí de aquella casa con el estómago encogido y una sensación amarga de no pertenecer, de ser una pieza discordante en su perfecto y estirado universo. A pesar de mis recelos, mi amor por Javier era fuerte. Intenté, con ingenua esperanza, ganarme a su familia. Para el cumpleaños de Dolores le llevé un mantoncillo bordado a mano por mí, una pieza en la que había puesto horas de trabajo y todo mi cariño. Lo desenvolvió con cuidado, murmuró un qué detalle casi inaudible y lo dejó a un lado sin apenas mirarlo. Más tarde lo vi olvidado sobre una consola, como una nota a pie de página sin importancia. Fue una pequeña humillación, pero dolió profundamente. Las críticas veladas se convirtieron en la norma. Dolores me corregía sutilmente la forma de coger la copa,
Hacía comentarios sobre la sencillez de mi ropa o dejaba caer anécdotas sobre las brillantes carreras académicas y los ventajosos matrimonios de las hijas de sus amigas. Gonzalo seguía en su torre de marfil de indiferencia calculada, mi presencia apenas registrada. Rocío, que al parecer pasaba los días fingiendo preparar unas oposiciones que nunca llegaban, se divertía haciendo comentarios sarcásticos sobre mi trabajo o presumiendo de sus compras en tiendas exclusivas que yo ni pisaba. Una tarde incluso me la encontré en mi taller curioseando. Intentó torpemente dibujar un boceto de flamenca, un garabato sin gracia que comparó con suficiencia con mis diseños. Quizás debería darte algunas ideas modernas, Carmen. Esto tuyo es un poco de pueblo, dijo, antes de marcharse dejando tras de sí un rastro de perfume caro y mi paciencia hecha añicos. Javier veía mi malestar, pero parecía minimizarlo. Son así, Carmen, un poco estirados, pero no lo hacen con mala intención, decía. No entendía, o no quería entender, la carga de clasismo que había detrás de cada palabra, de cada mirada. Yo me refugiaba en mi taller, en mis telas, en la compañía de mi amiga Elena, una antigua bailaora de Triana, mujer sabia y directa, que me escuchaba y me animaba. Niña, tú vales oro, que no te coman el coco esos pijos estirados. Tu arte tiene más verdad que todos sus apellidos juntos. Me decía, y sus palabras eran un bálsamo. Entonces descubrí que estaba embarazada. La noticia me llenó de una mezcla de alegría inmensa y pánico. Se lo dije a Javier, y su rostro se iluminó. Pero la alegría se vio empañada por la preocupación ante la reacción de su familia, y no se equivocaba. Cuando se lo comunicaron, la respuesta de Dolores fue gélida. ¿Embarazada? ¡Qué inesperado! Espero que seáis conscientes de la responsabilidad, Javier. Rocío fue más directa. ¿Tan pronto? Vaya, Carmen, no pierdes el tiempo, insinuó con una sonrisa maliciosa, dejando flotando en el aire la sospecha de que era una trampa para cazar a su hermano. Decidimos casarnos. La organización de la boda fue otra batalla silenciosa. Los Domínguez querían una celebración por todo lo alto, en un club social de prestigio, con una lista de invitados llena de nombres importantes. Intentaron imponer sus gustos en todo, desde el menú hasta las flores, menospreciando mis sugerencias con condescendencia. Querían que luciera un vestido de diseñador carísimo, ignorando que yo soñaba con diseñar mi propio traje de novia, uno que reflejara mi esencia. Cedí en muchas cosas por Javier, por evitar más conflictos, pero la sensación de ser una extraña en mi propia boda fue dolorosa. Nos casamos en una ceremonia elegante pero fría, donde sentí más miradas críticas que felicitaciones sinceras. Tras la boda no nos fuimos a vivir con ellos, pero sí a un piso alquilado en una zona que, aunque correcta, no cumplía las expectativas de estatus de los Domínguez. La ayuda económica inicial de ellos, necesaria mientras Javier se consolidaba en su bufete y yo intentaba mantener mi pequeño negocio a flote, se convirtió en una excusa para el control y la crítica constante. Dolores aparecía sin avisar con la excusa de ver cómo estábamos, pero en realidad inspeccionaba cada rincón, criticaba mi forma de llevar la casa o me daba consejos no solicitados sobre cómo debía comportarme ahora que era una Domínguez. Gonzalo seguía distante, pero su desaprobación flotaba en el aire. Rocío venía a hacerme compañía, lo que se traducía en horas de escuchar sus quejas sobre lo aburrida que era su vida mientras yo intentaba trabajar con el creciente cansancio del embarazo. El embarazo avanzaba y yo me sentía cada vez más agotada y aislada. Javier trabajaba muchas horas, y aunque intentaba apoyarme, no siempre estaba presente para presenciar las microagresiones diarias. Mi refugio seguía siendo mi taller y las visitas de Elena, que me traía guisos caseros y palabras de ánimo. «Aguanta, Carmen. Demuéstrales de qué pasta estás hecha. Tu momento llegará», me decía con su sabiduría de mujer curtida. Estaba en el 7º mes, trabajando en un encargo importante. Varios trajes para una escuela de flamenco local que iba a participar en un concurso. Era una oportunidad para mí, una forma de demostrar mi valía más allá de las ventas pequeñas. Los Domínguez iban a celebrar una cena importante en su casa, una de esas reuniones sociales para agasajar a algún colega influyente de Gonzalo. Dolores me llamó, exigiéndome prácticamente que asistiera. «Es importante para tu suegro, Carmen. Debes estar presentable y comportarte». Le expliqué que estaba agotada, que tenía que terminar el encargo, que el médico me había recomendado reposo. Su respuesta fue un bufido de impaciencia, siempre con excusas.
Parece que no entiendes lo que significa formar parte de esta familia. Esa misma tarde, mientras daba las últimas puntadas a un volante rojo sangre, apareció Rocío en el taller. Venía, supuestamente, a recoger algo para su madre. Empezó a curiosear entre los trajes terminados, tocándolos con desdén. ¿De verdad van a salir a bailar con esto?, preguntó, arrugando la nariz. Parecen un poco chillones, ¿no crees? Muy de barrio. Intenté ignorarla, concentrarme en mi trabajo, pero ella insistió, criticando los acabados, la combinación de colores. De repente tropezó torpemente, o no tan torpemente, con uno de los maniquíes que se tambaleó peligrosamente. Logré sujetarlo a tiempo, pero el susto y la tensión acumulada me superaron. «¡Ten cuidado, Rocío!», le grité, con la voz temblorosa por el esfuerzo y la rabia contenida. Ella se volvió ofendida. «¿Encima me gritas? Solo estaba mirando. Eres una desagradecida. Mi familia te lo ha dado todo, y tú solo sabes quejarte y hacer estas cosas horteras». La palabra horteras fue la gota que colmó el vaso. Sentí una punzada aguda en el vientre y un mareo repentino me obligó a sentarme. Empecé a sentir contracciones, leves pero alarmantes. Rocío, al verme palidecer, lejos de asustarse, pareció disfrutarlo. «Uy, ¿qué pasa? ¿Te vas a poner de parto aquí mismo? ¡Qué numerito!», exclamó con crueldad. En ese momento entró Javier. Había venido a buscarme para intentar convencerme de ir a la cena. Vio mi estado, la expresión de suficiencia en el rostro de su hermana, los trajes a medio caer. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, con un tono que nunca le había oído. Le expliqué entre jadeos lo ocurrido, las palabras de Rocío, las contracciones. Por primera vez vi la rabia pura en los ojos de Javier. Se encaró con su hermana. «Lárgate de aquí, Rocío. Ahora mismo. ¿No ves cómo está? ¿Cómo puede ser tan cruel?». Rocío intentó justificarse, culparme, pero Javier fue implacable. La echó del taller y llamó inmediatamente a nuestro médico. El médico nos tranquilizó. Era una falsa alarma provocada por el estrés, pero me ordenó reposo absoluto. Aquella noche, en la quietud de nuestro piso, Javier me abrazó fuerte. «Perdóname, Carmen», susurró. «He sido un ciego. No volveré a permitir que te hagan daño. Se acabó». Vi en sus ojos una determinación nueva, una furia contenida contra su propia familia. Fue un punto de inflexión doloroso, pero necesario. Tomamos una decisión. Cortaríamos por lo sano. Limitaríamos el contacto con los Domínguez al mínimo imprescindible. Buscaríamos nuestra independencia total, costara lo que costara. Poco después nació nuestro hijo, Mateo, un bebé sano y precioso que llenó nuestra vida de luz y nos dio una nueva razón para luchar. Nos mudamos a un piso más pequeño, en una zona más modesta, pero era nuestro refugio. Con los ahorros que teníamos y la ayuda inestimable de Elena, que se ofreció a cuidar de Mateo algunas horas al día, decidí dar el salto. Si el mundo no venía a mi taller de Triana, yo llevaría Triana al mundo. Nació Carmen Reyes, Alma Flamenca, mi tienda online. Fue un comienzo humilde, una web sencilla hecha por un amigo, fotos caseras de mis diseños, conmigo misma o con Elena como modelos improvisadas, y mucha ilusión. Empecé a moverlo por redes sociales, a contactar con blogs de flamenco, a traducir las descripciones al inglés con la ayuda de Javier. Las primeras semanas fueron lentas, desalentadoras. Pero una noche llegó el primer pedido internacional. Una mujer de California quería un mantón bordado como el que vio en una foto. Lloré de emoción mientras lo empaquetaba con un cuidado infinito, añadiendo una nota escrita a mano. Aquel primer pedido fue como abrir una compuerta. Poco a poco empezaron a llegar más. Clientes de Japón, de Australia, de Alemania. Mujeres fascinadas por la autenticidad, por la artesanía, por la historia que contaba cada prenda. Mis diseños, que en Sevilla eran vistos por algunos como de barrio, en el extranjero eran apreciados como arte exótico y genuino. Las buenas críticas se acumulaban en la web. Mi estilo personal, que fusionaba la tradición con toques modernos, empezó a llamar la atención. El negocio creció exponencialmente. Tuve que alquilar un local más grande en Triana, ya no un cuartito, sino un taller luminoso con espacio para varias máquinas y mesas de corte. Contraté a 2 chicas del barrio, jóvenes con talento a las que enseñé mis secretos. Pasaba noches en vela gestionando pedidos, respondiendo emails en inglés, mi nivel mejoraba a marchas forzadas, diseñando nuevas colecciones. Era agotador, pero increíblemente gratificante. Compramos un coche nuevo, pagado con el dinero de Alma Flamenca. Empezamos a ahorrar para la entrada de un piso propio, uno con un balcón lleno de geranios, como siempre había soñado.
Carmen Reyes, la costurera de Triana, se estaba convirtiendo en una empresaria, dueña de su destino. Mientras yo ascendía, llegaron noticias sobre la caída de los Domínguez. No las buscamos, pero Sevilla es un pañuelo y las malas nuevas vuelan. Gonzalo, al parecer, se había metido en unas inversiones inmobiliarias desastrosas justo antes de una crisis local y había perdido gran parte de su patrimonio. Su reputación como catedrático intocable también se vio salpicada por algún asunto turbio en la universidad. Dolores y Rocío, en un intento desesperado por mantener las apariencias y quizás por envidia hacia mi éxito, habían montado una boutique de moda exclusiva en el centro. Sin experiencia, sin gusto real y con precios desorbitados, el fracaso fue estrepitoso. Acumularon deudas enormes. Y para rematar, Rocío se quedó embarazada de un hombre casado, un escándalo que intentaron tapar a toda prisa, anunciando una boda con otro pretendiente, un joven de buena familia pero con fama de vividor, que aceptó el trato probablemente a cambio de un buen arreglo económico por parte de lo que quedaba de la fortuna Domínguez. La fachada de respetabilidad se había derrumbado por completo. Recibimos la invitación para la boda de Rocío. Mi primer impulso fue tirarla a la basura. ¿Para qué remover el pasado? Pero algo dentro de mí, una mezcla de curiosidad morbosa y una necesidad profunda de cerrar un ciclo, me hizo cambiar de opinión. Javier me miró con duda. ¿Estás segura, Carmen? No tienes que pasar por eso. Estoy segura, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Pero iremos a mi manera. Para la boda, decidí no comprar nada. Diseñé mi propio vestido, un espectacular traje rojo sangre, elegante, moderno, pero con un aire flamenco inconfundible en el corte y en los detalles bordados en azabache. Era una declaración de intenciones, mi armadura y mi estandarte. Alquilamos un coche de lujo por un día, un capricho que sentí que me merecía. Elena me ayudó con el peinado y el maquillaje. Cuando me miré al espejo, no vi a la chica insegura de Triana, sino a una mujer que había luchado, caído y se había levantado, más fuerte y dueña de sí misma. Llegamos a la hacienda a las afueras de Sevilla donde se celebraba la boda. Era un lugar ostentoso, un último intento de los Domínguez por aparentar una grandeza que ya no poseían. Mi entrada del brazo de Javier causó un silencio momentáneo. Todas las miradas se volvieron hacia nosotros, hacia mi vestido rojo, hacia mi porte seguro. Vi la sorpresa, la envidia, la incredulidad en muchas caras. Localicé a los Domínguez cerca de la entrada, recibiendo a los invitados. La sonrisa de Dolores se congeló al verme. Gonzalo palideció visiblemente. Rocío, embutida en un vestido de novia demasiado pomposo para su figura, abrió los ojos como platos. Nos acercamos a saludar, manteniendo una cortesía fría. «Carmen, Javier, qué sorpresa», balbuceó Dolores, intentando recomponerse. «Estás muy cambiada, Carmen», añadió, sin poder ocultar un matiz de resentimiento en la voz. «La vida cambia, Dolores», respondí con serenidad. Gonzalo apenas articuló un saludo. Rocío nos ignoró, más preocupada por retocarse el velo. Durante el aperitivo, sentí sus miradas siguiéndome. Vi a Dolores cuchichear con algunas de sus amigas, lanzándome miradas furtivas. Más tarde, mientras Javier hablaba con un antiguo colega, se me acercaron Dolores y Gonzalo. La desesperación había reemplazado a la arrogancia en sus rostros. «Carmen, querida», empezó Dolores, con una dulzura empalagosa que nunca antes había usado conmigo. «Nos alegra mucho verte tan próspera. Se nota que te va bien». Asentí, sin decir nada, esperando. «Verás», continuó Gonzalo, carraspeando, «los tiempos están complicados para todos. Hemos tenido algunos contratiempos». Su mirada evitaba la mía. «Estábamos pensando», intervino Dolores de nuevo, «que quizás, ahora que tenéis una posición más desahogada, podríais echarnos una mano. Un pequeño préstamo, solo hasta que nos recuperemos. O quizás podríais invertir en un nuevo proyecto que tenemos en mente». La hipocresía era tan densa que casi se podía cortar. Los miré fijamente, uno a uno. Dejé que el silencio se alargara disfrutando de su incomodidad. Luego hablé con una voz tranquila pero cargada de acero. «¿Ayudaros?», repetí casi paladeando la palabra. «¿Por qué debería yo ayudaros? A vosotros, que me despreciasteis por ser de Triana, que os burlasteis de mi trabajo llamándolo coser, que considerasteis mi embarazo una trampa». Vi cómo sus rostros cambiaban, la falsa amabilidad dando paso al pánico y la furia contenida. «A ti, Dolores, que recibiste el mantón que te hice con tanto cariño como si fuera basura.
A ti, Gonzalo, que ni siquiera me mirabas a la cara, que me tratabas como si fuera invisible en tu propia casa. ¿Recordáis cómo me sentí en vuestra cena de bienvenida? ¿O las constantes pullas de Rocío? ¿Recordáis el día que casi pierdo a mi hijo por vuestra culpa, por vuestra crueldad? Mi voz no se alzó, pero cada palabra era un golpe. Mi éxito, continué mirándolos directamente, no os lo debo a vosotros. Lo he construido yo sola, con mis manos, con mis noches sin dormir, con la ayuda de gente que sí creyó en mí. Mi taller, mi casa, mi familia son mi santuario, y en mi santuario no hay sitio para quienes intentaron destruirme. En ese momento apareció Rocío, que había escuchado la última parte. Su cara estaba roja de ira. «Eres una desagradecida y una arribista», gritó, olvidando toda compostura. «Siempre fuiste una muerta de hambre de Triana y ahora vienes aquí a dártelas de señora. Todo esto es por tu culpa, por tu mala suerte». La miré con una lástima fría. «Cálmate, Rocío. El rojo pasión te sienta mejor a ti que a mí», dije, señalando mi vestido y luego el suyo, blanco pero manchado de su propia rabia. «Al menos yo me gano la vida con mi talento y mi esfuerzo, no esperando que me solucionen la vida o casándome a la